Por eso tratemos de avanzar algo, si no ya es insostenible. O lleguemos a la hora. Recording in progress. Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Le doy la bienvenida a los senadores integrantes de esta comisión. Saludamos también a Araceli Rodrigo de la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta, Araceli? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. Tenemos un correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2021, mediante el cual el señor Claudio Morales hace presente el incremento que ha sufrido el transporte privado remunerado de pasajeros y denuncia a la empresa Uber por promover la electromovilidad para sus vehículos. Asimismo, señala que esta última no cumple con la legislación laboral ni tributaria nacional. Y, en segundo lugar, un informe del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Nicolás García Bernal, mediante el cual aborda las causas y efectos del aumento de costos de los fletes marítimos en la economía. Esto se solicitó en la sesión del 15 de diciembre por el senador García Huidobro. Sí, entonces colocamos el documento a disposición del senador García Huidobro y de que lo estime pertinente. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, Araceli. Antes de dar inicio con el primer tema de la tabla, vamos a suspender la sesión durante 10 minutos para conversar y colocarnos de acuerdo en algunos temas con los senadores, ¿ok? Entonces suspendemos. Recording stopped.
empecemos. Ok, pidamos un minuto. Pidamos el minuto, por favor. Recording in progress. Estamos en... ¿Ya está saliendo por TV Senado? Ok. ¿Estamos ok? Ok. Se reanuda entonces la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. La Secretaría Ejecutiva había informado respecto de la cuenta del día de hoy. Ofrece la palabra del tema. Senador García Huidobro. Muchas gracias. Tengo dos temas. Me preocupa el tema de nuestra ley de roaming automático. Yo justamente estuve la semana pasada en la región de Los Lagos y en ciertos sectores la verdad que no está funcionando. Y sobre todo estos fueron recursos que fueron otorgados por el Estado con subsidios para la antena de las respectivas empresas. Y así que yo le pediría, si es posible, que pudiéramos hacer un oficio con el fin de que nos informe la Subtel en cuanto a la realidad de la operación de la ley de roaming automático, sobre todo en áreas rurales y lugares apartados, porque al no existir antena y tienen que compartirla, la verdad que la ley no se estaría cumpliendo y eso le afecta fundamentalmente a zonas donde usted representa. Yo no sé si en la zona suya también están con los mismos problemas y por lo tanto yo quisiera saber efectivamente qué está haciendo justamente el gobierno en esto, porque tienen una obligación legal de justamente fiscalizar el hecho que la ley se cumpla. Así que lo primero que quería solicitarle era eso. No sé si lo pudiéramos aprobarlo, esa solicitud, no sé si le parece, presidente. Muchas gracias, senador García Huidobro. Vamos a suscribir la solicitud para enviar un oficio al Ministerio de Transportes para que envíe un informe. Yo lo solicitaría con cierto detalle ya por localidad. Yo soy autora de la ley de roaming automático nacional y efectivamente no está funcionando en todas las localidades que estaban contempladas dentro de la ley. Yo entiendo que se ha fiscalizado, pero solo un porcentaje de localidades y evidentemente no todas las compañías telefónicas están cumpliendo de telecomunicaciones, con la obligatoriedad de abrir sus señales para que se conecten también móviles desde otras compañías. Entiendo que ya el reglamento también, de acuerdo a lo que se había informado, estaría vigente y por lo tanto ya no debería haber ni una excusa para que funcione en todo el territorio la ley de roaming automático nacional. Entonces se aprueba para despachar el oficio hacia el Ministerio y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Algo más en cuenta? Senador Letelier. Quería pedirle, por favor, si se puede, dos cosas. Uno, respecto al tema roaming. Nosotros tenemos un acuerdo de roaming con Argentina. A la vez los países andinos tienen un sistema de roaming entre ellos, y que es un avance bastante significativo, es decir, de Perú a Colombia. Sería de interés que podamos preguntar y ver qué es necesario para avanzar aquí en Chile, que es un país asociado a la Comunidad Andina de Naciones. Efectivamente podamos incorporar o acordar un sistema de roaming con esos países, o de eliminación de roaming técnicamente. Exacto. Claro. Entonces, ver si es que podemos oficiar al Ministerio al respecto. Ese es un tema. El segundo punto es solicitar si se puede poner sobre tabla, el proyecto de congelamiento del parque de transporte de pasajeros mayor, que es congelar la inscripción en registro del decreto 212. Ese era un proyecto, está en primer trámite constitucional. Ahí le voy a pedir a la Secretaría que nos informe del estado del proyecto. Gracias, senador. Gracias a usted. Sí, este es un proyecto que corresponde a una moción de los honorables senadores señores García Huidobro y Letelier, señora Órdenes y señores Navarro y Osandón,
que suspende por el plazo de 5 años la inscripción de vehículos destinados al servicio de transporte público remunerado de pasajeros en sus modalidades urbana y rural en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros. El proyecto consta de un artículo único que propone la suspensión por el plazo de 5 años contados de la publicación de esta ley de la inscripción de vehículos destinados al servicio de transporte público mayor de pasajeros en sus modalidades urbana y rural en el registro de servicio de transporte de pasajeros establecido en el artículo 3 de la ley 19.040. Agrega que para los efectos de esta ley se entenderá por transporte público urbano mayor el que se efectúa mediante buses y trolebuses para el transporte público remunerado de pasajeros en relación a la definición establecida en el artículo 20 del decreto 212 que fija el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros para este tipo de vehículos. Esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo o cambio de modalidad de los vehículos señalados en el inciso precedente y actualmente inscrito en el registro mencionado, conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. De esta moción se dio cuenta en la sesión de sala del día 22 de diciembre. Muchas Por ser gracias. un proyecto de artículo único, corresponde discutirlo en general y en particular a la vez. Muchas gracias, Araceli. El primero. Se ofrece la palabra. Primero, ¿hay acuerdo colocarlo sobre tabla, Sí. colega? Sí. Ya, si hay acuerdo, entonces Votarlo al tiro. lo ponemos en votación. Se ofrece la palabra sobre el proyecto de ley. Senador Letelier tiene la palabra. Presidente, es muy importante primero diferenciar lo que es congelar el registro con el derecho de reemplazo a los vehículos existentes. Digo esto porque no queremos que no avance la electromovilidad, no queremos que no se siga modernizando el transporte público de pasajeros, sea menor o mayor. La experiencia en transporte de pasajeros menor, que es donde existe este procedimiento, es que efectivamente se ha ido modernizando, pero de la mano con los operadores que históricamente han hecho el trabajo en las ciudades y comunas para transportar a los ciudadanos. Lo que hay detrás de esto es hacer un proceso regulatorio que permita valorar a los operadores históricos y no entregar el transporte a la industria financiera, porque los operadores son personas de carne y hueso que en todas las 345 comunas del país se sacan la mugre, trabajando, transportando, no siempre en condiciones fáciles. Transporte pasajero mayor se ha hecho cargo del transporte escolar durante mucho tiempo. Son operadores que realmente colaboran al desarrollo de las ciudades. Y no es correcto en este esfuerzo que queramos hacer en todas las regiones de ir avanzando la modernización del transporte con electromovilidad, que los desplacemos a ellos o a ellas. Y el sentido de esto es, primero, evaluar cuál es la magnitud del parque. Podremos en el detalle ver mecanismos para que la autoridad, cuando no hay existencia de servicios que se quieran que operen, crear los mecanismos para que pueda hacerse la excepción de aumentar el registro para esos casos de servicios en lugares que no hay, porque las ciudades crecen. Pero lo que queremos es, en la electromovilidad que viene, que se haga ese esfuerzo con los operadores locales de las ciudades respectivas o de las comunas respectivas, que ellos se puedan asociar, afiliar entre ellos para hacer las inversiones. Y más aún, esto es fundamental hoy, después de la pandemia o en el medio de la pandemia, no sabemos lo que va a pasar con Omicron todavía. No puede ser que los operadores que están con condiciones materiales delicadas le estemos pidiendo que ellos estén en condiciones de hacer inversiones millonarias cuando no tienen las espaldas financieras ni de la banca para hacerlo. Disculpe que me haya alargado. Este es un proyecto que es reconocer y proteger a los operadores de nuestro país en transporte de pasajeros mayores y una invitación a que la modernización se haga con ellos y no contra ellos. Muchas gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. Gracias, Presidenta. Yo quiero suscribir las palabras del senador Letelier. Estos productos, de alguna manera, del reclamo que hemos tenido y de la reunión que
hace un par de semanas atrás justamente con los operadores de nuestra región, en que había mucha molestia, y lo que se logró justamente es que se transparentara esta situación que a la larga, como bien dice el senador Letelier, ellos lo han pasado muy mal. Han estado paralizados prácticamente durante año y medio. Ellos han tenido que mantener eso, pagar los créditos. Ellos han tenido que, en el fondo, entender que hay una fuerza mayor que afectó y los apoyos económicos han sido mínimos. Entonces, en eso, Presidenta, además, estar hoy día compitiendo con, obviamente, que van a ser operadores externos, que se van a ir tomando los lugares de la electromovilidad en cada una de las regiones. Nosotros tenemos la obligación de responderle a quienes están hoy día trabajando y han estado históricamente trabajando en el transporte mayor. Yo creo, me encantaría que pudiéramos votarlo hoy día mismo, esto ojalá fuera por unanimidad, porque creo que esto va en defensa justamente del proceso de regionalización, del respeto a las regiones, y que las personas que están haciendo su labor, sobre todo en transporte mayor, eso ya lo hicimos respecto al transporte menor, con el congelamiento en cada región, y creo que fue un éxito. Entonces creo que de la misma, donde existe una misma razón, muchas veces tenemos que tener una misma disposición, y por eso yo suscribí justamente, y lo suscribimos todos los miembros de esta comisión, después de lo que plantearon los operadores, con el fin de poder congelar el parque y darle la posibilidad a ellos de forma prioritaria de que puedan seguir avanzando en el desarrollo justamente del transporte de nuestra región. Así que yo, si usted lo pone en votación, votaría a favor. Muchas gracias, senador García Huidobro. Ministra, tiene la palabra. Bienvenida. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo también a los integrantes de la comisión y a los invitados. Quisiera solamente hacer algunas aclaraciones respecto a lo que se ha indicado sobre este proyecto de ley. Primero, por las implicancias que tiene en la forma que está planteado y en la implicancia que tiene para los usuarios. Yo entiendo la preocupación de los senadores y también entiendo la preocupación de los gremios. De hecho, me he reunido con los gremios permanentemente y quisiera también marcar que si hay un sector que ha recibido apoyo durante toda la pandemia es el sector transporte. El primer bono con nombre se entregó al sector transporte directamente y se mejoró en 2021, entregando bonos no solamente a los propietarios, sino también a los conductores. Así que ha habido una preocupación permanente por ello. Quiero decir también que en muchos casos nosotros recibimos quejas de calidad de servicio muy fundadas, porque tenemos las inspecciones que así lo confirman. Y es nuestro deber proteger el interés de los pasajeros, de los usuarios finales, porque un objetivo de política pública central en nuestra administración, y yo creo que es transversal en cualquier caso, porque en el mundo es así, es promover el uso del transporte público como modo prioritario. A nosotros nos importa que se fortalezca. Y quisiera decir que en los concursos que hemos hecho hasta ahora, que son corredores, son un número pequeño de buses en cada ciudad para gatillar el proceso, lo que hemos hecho es reemplazar servicios caducados por mala calidad. Por ejemplo, en Valparaíso, donde se hizo el concurso, se reemplazó un servicio que se caducó por su pésimo servicio, por su pésima entrega a los usuarios. Entonces, no podemos ignorar el interés de las personas que van a usar esto y que tienen una subida de calidad significativa. Quisiera decir también que esto no pone una presión financiera sobre los operadores. Los concursos están hechos considerando que se presenten empresas grandes, pequeñas o medianas. Y en los dos casos que hemos tenido concursos, hemos tenido un gran interés, 10 presentaciones, 10 ofertas en Antofagasta, 7 ofertas en Valparaíso, y en ambos casos el que ganó es un operador local, de manera que es un operador pequeño, me refiero, no es una gran empresa que viene a reemplazar en el sistema. Está hecho el concurso para que operadores también puedan participar de esta modernización. Esto se complementa con los programas Renueva tu Micro,
que están vigentes y están actualmente vigentes para todo lo que se puede necesitar. Y además hicimos una modificación normativa que favorece el reemplazo por vehículos eléctricos, sin que ellos tengan que hacer más inversión, porque justamente se aumenta el monto del subsidio cuando se reemplaza por vehículos eléctricos. Así que esto va en un plan de modernización para favorecer el uso del transporte público que beneficia a todos los operadores y principalmente a los usuarios que merecen una buena calidad de servicio. Así que yo entiendo la preocupación y quisiera proponer que revisemos con mucho detalle, si es necesario, las condiciones que se piden y que son totalmente cumplibles por los operadores. Los concursos que ya hemos hecho reflejan que eso es así. Esto no es una expectativa, es algo que ya ocurrió. Ya recibimos ofertas de operadores locales y vimos que es posible que ellos preparen las ofertas en la forma que está planteado. Y nuestro deber es con los usuarios finales y con los operadores. Hemos tenido una preocupación a lo largo de toda la pandemia, entendemos su problema, pero si nosotros no nos preocupamos de fortalecer la calidad del transporte público, no solo van a sufrir los pasajeros, van a sufrir también los operadores. Y esa es nuestra preocupación, que el sistema completo apunte a fortalecer el transporte público. Yo quisiera decir también que aquí hay otro mecanismo importante que está en los concursos, y es que la vialidad es un recurso escaso, es un bien nacional de uso público, y nosotros tenemos también el deber de administrar esos bienes. Y la vialidad es un insumo clave para la provisión del servicio, para la generación de ingresos de los operadores, y tiene que haber algún grado de competencia. No lo podemos entregar arbitrariamente a alguien solo con el argumento de que tiene la experiencia. Si es por eso, el espectro radioeléctrico tampoco lo habríamos licitado, se lo habríamos dado a las empresas que tengan experiencia. Yo quisiera que eso también se tome en cuenta, porque es muy importante y hemos visto que la competencia motiva una modernización. Y en ciudades donde hemos puesto estos concursos, los propios operadores se han acercado a ver cómo ellos pueden acelerar el proceso de renovación. Entonces, yo tengo la mejor disposición para que conversemos sobre la manera de llevar adelante estos concursos. Hasta ahora no hemos tenido problemas, y si hay algún caso particular que se pueda perfeccionar, completamente abierta a que lo hagamos. Sin embargo, creo que reservar espacio vial o reservar el derecho de funcionamiento para un grupo en particular va contra el objetivo de bienestar general que nosotros tenemos que defender y contra el interés de los usuarios, que van a quedar capturados por un grupo de personas a las que se les da un beneficio que otros no tendrían. ¿Con qué argumento le digo yo a un operador que quiere entrar a mejorar el servicio que no se lo puedo entregar porque está reservado para una cierta empresa? Eso es algo, por lo menos, que creemos nosotros que no favorece un buen servicio final. Así que yo, como digo, tengo la mejor disposición del Ministerio para trabajar, discutir si es que hay necesidad de hacer adaptaciones, pero creo que también es importante considerar que el interés de los usuarios es el objetivo principal por el cual nosotros tenemos que trabajar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Si no hay más palabras, voy a colocar en votación el proyecto de ley. En votación, Araceli. ¿En votación en general y en particular? En general y en particular. Senador Navarro. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Letelier. A favor. Senador García Huidobro. A favor. Presidenta. Voto a favor también. Aprobado en general y en particular, 5-0. Muchas gracias, Araceli. Aprobado entonces el proyecto en primer trámite constitucional. Vamos a pasar entonces al primer punto de la tabla, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en la moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Órdenes y señores García Huidobro, Letelier y Soria, que permita a los usuarios poner término a contratos de servicio de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico. Confirmaron su participación a través de videoconferencia para aportar en este punto el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECUS,
el señor Estefan Larenas. Muy bienvenido, Estefan, si tiene la palabra. Si me da un segundo, Estefan, ministra está solicitando la palabra sobre el tema. Sí, discúlpeme, Presidenta, sí, yo quería solicitar si es posible cambiar el orden de la tabla, porque no puede participar ahora el subsecretario de Telecomunicaciones, tiene comprometida su participación en la sesión siguiente, que tiene antecedentes que aportar también y comentarios que hacer. Entonces, si fuera posible que nosotros pudiéramos partir con la discusión del CATI y dejar hacia el final de la tabla estas presentaciones, se lo agradecería mucho, dada la urgencia de la discusión del otro proyecto y la ausencia del subsecretario. Ministra, yo me comuniqué con el subsecretario, ya estábamos en conocimiento de que no iba a poder asistir a esta reunión y como queremos avanzar en la tabla, por eso solo acotamos este punto a la exposición de ODECU a través de su presidente, el señor Estefan Larenas. Okay, Y además gracias. hemos acordado con el subsecretario Sí. que él va a participar en otra instancia para entregar los antecedentes propios de la subsecretaría. Hablé con él hace un par de días. Okay. Okay. Gracias, ministra. Estefan Larenas tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mi presentación es bastante breve, en la medida que consideramos que este es un buen proyecto que ayuda mucho a los usuarios los problemas que tienen con las contrataciones, básicamente con las descontrataciones de los servicios de telecomunicaciones. ODECU apoya esta moción porque facilita la portabilidad en materia de telecomunicaciones, dado que la regla general es que para los consumidores es muy fácil contratar, pero difícil terminar con los contratos. Por ejemplo, puedes contratar telefónicamente o online, pero debes terminar el contrato en horarios muy limitados y en oficinas presenciales. Ese por lo menos es lo que nosotros hemos recibido como constante reclamo. Apoyamos seguir la misma lógica de la Ley de Portabilidad Financiera, la 21.236, en el sentido que el consumidor presente solicitud de portabilidad al nuevo proveedor y que sea este nuevo proveedor quien solicite los antecedentes al proveedor actual para hacer la propuesta respectiva. Y en caso de ser aceptada, tramite en nombre del consumidor el término anticipado del contrato. Esto porque entre proveedores la simetría de negociación y de información es mucho menor que la existente entre los consumidores y los proveedores. Con un punto 3, para ir cerrando, nosotros sugeriríamos dos reglas adicionales que se hagan cargo de dos grupos de situaciones. Se sugiere incorporar una regla que asegure la adecuación automática de las condiciones contractuales a las mejores condiciones de comercialización si las hubiere, sea en materia de menor precio o mejor servicio, siempre que no cause un perjuicio al consumidor. De esta manera, no existirían consumidores que paguen un mayor precio por un mismo servicio. Es algo que nosotros hemos visto recurrentemente en todo lo que es la competencia en el mercado. Se sugiere incorporar también una regla que asegure las mismas facilidades, horarios, canales, estándares de servicio, por ejemplo, para contratar que para terminar un contrato, pensando en aquellos consumidores que no se portarán a un nuevo proveedor. Es decir, aquí tenemos nosotros un proyecto de ley que nosotros lo apoyamos, ya que facilita, digamos, el acceso a la descontratación, cuestión que es bastante importante, y sobre todo con los servicios que están asociados muchas veces a Internet, como televisión de cable y otros, que tienen que ver con las dificultades que hoy día existen para que el consumidor se descontrate. Más allá de las sugerencias, nosotros creemos que este es un proyecto de ley que va en camino a solucionar muchos problemas y hay una experiencia ya bastante exitosa como ha sido la portabilidad numérica. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Estefan. También está a disposición de los senadores y sus equipos de asesores la minuta que ustedes nos han hecho llegar y que usted ha expuesto el día de hoy. Así que vamos a consignar cada una de las observaciones que nos ha hecho. Agradezco sus aportes
Y no sé si hay alguna pregunta de alguno de los senadores. ¿No? Ok. Presidente, Senador Letelier. entiendo que en la sesión anterior escuchamos varias propuestas específicas para tomar en cuenta el momento las indicaciones. Sí. Así es. Y por tanto, quiero plantear que el espíritu mío es poder aprobar sin perjuicio de recoger algunas de las propuestas en indicaciones que nos hayan hecho algunos de los colegas. No sé si el Ministerio en esto quiere también tener un plazo para indicaciones, pero yo creo que hoy estamos en condiciones de votarlo, entiendo. Es un artículo único, entonces por eso quiero que tomemos resguardo. Sí. Informe completo. Claro, nosotros estamos en un proceso de discusión en general y en particular respecto a lo que también solicitamos en sala, así que estaríamos en condiciones, podemos fijar un plazo para indicaciones. Sí, Presidenta, sí, hay algunos aspectos Ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Hay algunos aspectos que tienen que ver más bien con la operación y la implementación, que yo creo que podrían perfeccionarse. De manera que si pudiéramos tener una instancia todavía de discusión para proponer esos ajustes, se lo agradecería. Colegas, yo les propongo que abramos un plazo de indicaciones, que puede ser una semana, algo bien acotado. El miércoles. Gracias, Araceli. A ver, es que está pendiente la que nos interesa escuchar la exposición, ministra, ahí del subsecretario, que no podía estar presente hoy día porque entiendo que acompañaba al ministro del Interior fuera de la región metropolitana. O sea, la idea era poder tener resuelto eso hoy día. Entonces, yo les propongo a los colegas que escuchemos la exposición del subsecretario de Telecomunicaciones, eso va a ser la próxima semana, y a partir de ahí abrir un plazo de indicaciones para poder avanzar en la tramitación de este proyecto de ley. Senador Letelier. Mi única inquietud que eso implica que este proyecto no lo vamos a despachar hasta marzo. Entonces, es mi inquietud sobre el calendario. Mire, yo con todo el respeto, el subsecretario poco ha estado en esta comisión. Muy poco. No sé qué tiene que andar con el ministro de Interior en visitas de terreno en especial, discúlpeme. Está en la Araucanía, senador. Sí, bueno, y yo estoy en Valparaíso, en el Congreso, en el Senado. Lo único que quiero decir, ministro, no me parece que esa sea una explicación necesariamente adecuada. Entonces, me gustaría saber si es que el Ejecutivo tiene opiniones específicas del proyecto, cuándo lo puede entregar, si lo pueden entregar para la próxima semana, porque este es un tema que ha estado ya, es evidente, hay parte de la industria que no le gusta este proyecto, pero cuando la ministra hablaba de defender a los consumidores y los usuarios, le aseguro que aquí hay bastante más usuarios que en cualquiera de las otras industrias de nuestro país, que en la industria de las telecomunicaciones, y donde los usuarios se sienten muy pasados a llevar. Y también por la subsecretaría que nos saca los reglamentos de las leyes que publicamos. Lo quiero decir, porque aquí a veces uno tiene un ministerio capturado por industrias. Y eso es lo que uno a veces siente cuando los reglamentos se demoran más de 5 años en salir, o cuando no avanzan estas leyes que son tan necesarias. Pero yo estoy porque también veamos un plazo de indicación a la próxima semana para poder votarlo, pero no me gustaría que postergáramos aún más hasta el final de mes. Ok, yo estoy de acuerdo. Entonces, hablamos una semana, plazo de indicaciones, escuchamos a la Subtel la próxima y si tiene algún tipo de indicación o de sugerencia que lo haga llegar a través de oficio u otro mecanismo a la Secretaría. Presidenta. Exacto. Presidenta. Ministra. Sí, muchas gracias por su intermedio. Las indicaciones o las observaciones tienen que ver más bien con la forma de aplicarlo y hacerlo eficaz. Nosotros hemos dado muestra del compromiso para facilitarle la vida a las personas. Con Me Quiero Salir, hemos trabajado ahora con la ley Proconsumidor. Hay una cantidad de facilidades que hemos dado.
Así que quisiera también hacer ver que hemos mostrado la transparencia del trabajo y creo que no tengo en realidad por qué aceptar tan tranquilamente que haga el senador Letelier esa sugerencia que acaba de hacer del mercado del ministerio capturado por las industrias. De verdad encuentro que es un comentario muy doloroso y quiero manifestarle que si tiene cualquier duda, por favor me la haga llegar para aclarar cualquier mínimo detalle que él pudiera fundamentar que nosotros estamos capturados por la industria. Muchas gracias. Gracias, ministra. Entonces, plazo de indicaciones Presidenta. próxima semana y el Ejecutivo puede mandar las indicaciones en el mismo plazo. Senador Letelier tiene la palabra. Es uso del pensamiento racional, casi cartesiano. Se aprobó una ley de velocidades mínimas antes de este gobierno. La señora ministra, a quien respeto, lleva más de 4 años en el cargo, o 3 años y tanto. Y hubo una subsecretaria que trabajó, supuestamente nos dijo plazos y todo de los reglamentos necesarios para la ley de velocidades mínimas. Y de todo tipo de explicaciones. Y después uno tiene tolerancia, 120 días, 90 días, 6 meses, pero cuando ya son 4 años, uno tiene un juicio crítico. Porque nos podrán dar toda la explicación administrativa, pero uno tiene un juicio crítico. Cuando está la ley de retiro de cables, que se aprobó y la misma industria dijo que en un plazo se iba a hacer efectivo y todavía no están los reglamentos, bueno, uno que representa a los ciudadanos dice que hay alguien que no está haciendo su trabajo. Bueno, quizás esté equivocado, quizás no sea la industria que los tiene capturados y es simplemente gente que no está haciendo su trabajo, pero en cualquiera de los casos son los consumidores los afectados, los ciudadanos. Y ministra, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, yo me siento más afectado de que el Estado no haga su trabajo. Y ese es el punto práctico en esta materia, porque los consumidores son los que están pagando los costos hoy. Y son leyes que hemos sacado transversalmente, no de un sector político u otro. Gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. Yo quisiera aprovechar, ministra, de consultarle respecto a un oficio que solicitamos a la Subtel respecto al roaming automático. Yo estuve justamente en la región de los lagos ahora pasada la Navidad y la verdad que estuve en sectores en que el roaming no está funcionando y hoy día es ley. Los pescadores tienen que andar con 2 o 3 celulares distintos de distintas empresas. Entonces uno dice, hay un tema que planteó el senador Letelier y caen las dudas, pues, es cierto. Pues. Nosotros, ¿para qué le cuento lo que significó cuando yo era diputado en esa época el tema de la antena? Cómo se defendía cada empresa tratando de mantener su antena y que sin duda habían hecho esa inversión. Pero nosotros queríamos en esa época que hubiera un organismo, un tercero que le arrendara posiblemente a todas las empresas para que pudieran competir. Pero obviamente costó, se avanzó en el tema de las antenas, poco, pero algo se avanzó. Y tuvimos que llegar justamente a estos otros tipos de leyes, pero que hoy día yo no vi que lo están cumpliendo. Es decir, el roaming automático, sobre todo en las zonas aisladas y rurales, que representamos los que estamos en esta comisión, en muchos sectores no se está cumpliendo. Entonces uno dice, ¿a quién le reclamamos? ¿Qué está pasando? ¿O hay vista gorda en la fiscalización? Entonces, yo quisiera consultarle, ministra, efectivamente, ¿qué está pasando con el roaming automático, que hoy día es ley y que se publicó hace tiempo atrás ya? Muchas gracias, senador García Huidobro. Ministra, yo soy autora del proyecto, ahí lo trabajamos con ustedes como ejecutivo del proyecto de ley de roaming automático nacional. Yo he despachado 2 oficios al que estamos sumando este tercero que hemos acordado el día de hoy. Entonces la idea es que podamos tener una información detallada porque efectivamente la ley se aprobó ya hace harto tiempo, el reglamento ahora también ya está, entiendo que está vigente
y claramente la experiencia que relata el senador García Huidobro se reproduce en otras zonas. ¿No? Yo no hablo solo desde el sur, que es el lugar donde vivo y que represento, sino también en zonas como en los valles de Coquimbo y en otras zonas como puede ser la precordillera de Putre en Arica. Entonces, roaming automático nacional, prácticamente 3 años sin reglamento. Entonces, yo lo que quiero... Acá tenemos tenemos la disposición de colaborar, de trabajar en conjunto, pero también es cierto que no ha sido un ejercicio sencillo. Entonces creo que tenemos que ya estamos a puertas de, usted lleva ya harto tiempo, en marzo se cierra la gestión, pero no ha sido sencillo. Entonces yo lo que les pido es, al menos en estos temas, que se responda con claridad si está funcionando, no está funcionando, en qué localidades, y tener una respuesta clara, porque las señales que damos al final del día es que son leyes bien emblemáticas, bien importantes, sobre todo para territorios especiales y zonas aisladas, pero al final del día no están funcionando. A mí me pasa en La Tapera, o sea, puedo darle una serie de localidades donde efectivamente esto no está ocurriendo. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio y también para claridad, propongo enviar un memorándum con los antecedentes de tramitación de todos los reglamentos y los documentos. Quiero también dejar aquí, ustedes lo conocen, que muchas veces hay una elaboración nuestra que tiene que ser aprobada por Contraloría y eso también toma tiempo. Por eso me importa mucho que quede muy claro cómo ha sido el proceso. Respecto al roaming, es una ley y la ley es obligación cumplirla. Aquí no hay una holgura y hay reglamento y nosotros fiscalizamos. Existen los medios para hacer denuncias si no se está cumpliendo y así como no se está cumpliendo en los lugares donde usted me indica, en otros nosotros hemos comprobado que sí se está funcionando. Así que donde no hay funcionamiento de roaming, o lo detectamos por denuncia o lo detectamos por nuestras propias fiscalizaciones. Pero la obligación de cumplirlo está desde que se promulga la ley, no hay ninguna holgura ni interpretación posible. No sé, José Huerta, si tiene algún comentario adicional que aportar sobre eso. Sí, con su permiso, presidenta. Y José, gracias, tiene la ministra. palabra. Muchas gracias. También comentar que el reglamento que ya está publicado y está en un periodo de vacancia con algunas obligaciones, entra en plena vigencia el 31 de enero de este año. Por lo tanto, nosotros ya hemos hecho algunos procesos de fiscalización también en su región, presidenta, en los cuales hemos detectado que hay muchas zonas que ya está operativo el servicio y en otras donde el servicio no está operativo parcialmente o requiere algún ajuste en el dispositivo del usuario. Sin embargo, para poder tener el barrido nacional, tiene que estar en vigencia plena el 31 de enero las obligaciones del reglamento y ya los equipos de fiscalización están levantando la información requerida también, no solo por la comisión, sino también la información que requiere el proceso de implementación de la ley, como dijo la ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias, José. Una consulta, el reglamento roaming tiene varias normas técnicas asociadas. Entonces, ¿el 31 de enero va a estar vigente el reglamento o va a estar condicionado también por el tema de las normas técnicas que se requieren o que están asociadas? No, hay algunas normas que tienen que ver con, parcelas de implementación de la norma. Si recuerda, hay roaming para situaciones de emergencia, donde tienen que haber acuerdo entre las empresas, roaming, de carácter comercial entre los usuarios. También hay obligaciones mayoristas entre proveedores OMD y proveedores con red. Entonces tiene distintos capítulos que también las normas técnicas vienen a fijar algunos criterios. Sin embargo, el plazo está determinado para el 31 de enero por la fecha de publicación del reglamento. Si quiere, nosotros lo podemos añadir a la exposición del subsecretario para la próxima sesión y así complementamos la información que no estaba prevista para la sesión del día de hoy, pero lo traeremos completo en la siguiente semana. Ok, entonces para la próxima sesión vamos a incorporar ese tema y le voy a aprovechar de pedir, dado que es una región pequeña, un informe de la región de Aysén, son pocas localidades. Gracias. Ok, si no hay más palabras, pasamos al punto número 2 de la tabla, por favor. Celi. El punto número 2 de la tabla es para continuar con la discusión particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República,
que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes número 18.287 y 18.290. Este proyecto tiene urgencia suma el 21 de diciembre de 2021. Muchas gracias, Araceli. En este proyecto no se ha iniciado la votación de las... No, se presentaron 41 indicaciones a esta iniciativa y no se ha iniciado la discusión en particular. Ok. Entonces, ¿se ofrece la palabra, ministra? Muchas gracias, presidenta. Sí, tal como lo hemos manifestado, de nuestro mayor interés contar con esta herramienta en el plazo más próximo posible, por las implicancias que tiene, por el tiempo que lleva de tramitación y porque creo que sería un gran aporte para la seguridad vial. Así es que nosotros tenemos a todo el equipo aquí presente para responder cualquier duda que tengan y que ayude a despachar los artículos con rapidez. Muchas gracias. Gracias, ministra. Colegas. Senador Letelier. ¿No? Ok. Empecemos con el proyecto de ley, el título primero de la fiscalización y el tratamiento automatizados de infracciones de tránsito. Araceli. Presidenta. Sí. A ver, ministra, bueno, vamos a entrar ya a la discusión en particular del proyecto CATI. Nosotros como comisión, y lo hemos expresado también en su discusión en general, yo diría que las consultas más específicas o que generan dudas respecto a este proyecto, primero tienen que ver con, bueno, con el artículo primero, que es la creación en la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de una nueva división, que es la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito. Respecto a la información que hemos revisado, el análisis comparado España, Francia, a partir del año 2003-2006, en estos países esta división está, o esta instancia, se crea al alero en general del Ministerio del Interior. No recuerdo en qué país, incluso en la figura de una agencia que finalmente derivó en eso. Entonces, una de las consultas está asociado primero por qué depende de este ministerio y no de otra institucionalidad o de Carabineros de Chile directamente. Entiendo que otra que se expresó en el número de indicaciones que han ingresado tiene que ver con el tema de protección de datos personales a partir de la detección de las infracciones que se registran desde la nueva división y con un equipo nuevo de fiscalizadores. No sé, colegas, si tienen alguna otra duda, yo diría que esos son los dos temas que son bien importantes de aclarar. Si hay alguna otra consulta, ministra. Sí, gracias, presidenta. Yo tenía dos comentarios, uno más de forma, que nosotros mandamos a la comisión una tabla que sistematiza las indicaciones y las observaciones. Eso puede ayudar también a clasificarlas y analizarlas por tema. Respecto a estos dos observaciones, no tenemos nosotros no consideramos que sea obligación que esté en el Ministerio de Transporte. Esta es una entidad que tiene que existir en algún órgano con las capacidades para administrar la información, para distribuirla, para protegerla. Y nuestra propuesta, dado que existe en el Ministerio todo el programa de fiscalización que avanza ya en esta dirección, tiene personas especializadas en unas tareas bastante similares, y lo que hace el centro es que trae tecnología para hacer más eficaz esa tarea, es que hemos propuesto que sea una división dentro de la Subsecretaría de Transporte. Creo que la discusión respecto a cambiarlo de ministerio podría hacer mucho más compleja la discusión. Y mi sugerencia es considerar la posibilidad de que exista dentro del Ministerio de Transporte y que tal vez tenga un directorio mixto de
representatividad de otros ministerios para darle un grado de autonomía respecto a la forma en que opera. Sin embargo, dada la importancia de contar con esto pronto, creo que esa discusión podría alargar mucho en el tiempo esta definición, porque implica, dentro del ministerio ya existe una estructura y la transforma. En el otro caso habría que crearla o traspasarla de ministerio y eso tiene unas complejidades mayores. Y respecto a la protección de datos personales, recuerdo que en la última sesión donde tuvimos discusión de este tipo, eso estaba bastante cubierto. Los mecanismos son similares a los que ya existen, donde no ha habido problemas con la protección de los datos o la filtración de los datos. Así que podemos también, si quieren, verlo con más detalle, pero no hay una tarea nueva que no tenga ya efectos probados de su protección y de su resguardo. Gracias. Gracias, ministra. Le voy a dar la palabra a Romina Garrido, asesora legislativa del Ministerio. Romina, tiene la palabra. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, la saludo a usted con especial afecto y a los senadores presentes, también a la ministra y a los invitados. Me gustaría complementar lo que la ministra ha señalado respecto a la ubicación de este centro. Hay que también recordar que cuando partió esto como mensaje presidencial hace ya varios años atrás, el CATI era un centro independiente, pero que por asuntos presupuestarios fue después reformulado en una institucionalidad que formara parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, básicamente por los costos que significaría tener una institución independiente como estaba planteada al principio. Además, nosotros hemos revisado los informes que se han hecho llegar a la Comisión, en particular el de la Biblioteca del Congreso, respecto a la institucionalidad, y este se basa en los estándares de la OECD, donde no hay finalmente una figura uniforme para estos centros, sino que solamente es importante que en las leyes quede claramente fijada su organización y sus atribuciones con claridad. El ejemplo francés justamente es el que depende del Ministerio del Interior, pero en el caso de España depende de la Dirección General de Tráfico, así que uno puede ver puede ver distintos modelos, y son estas dos experiencias las que han inspirado al CATI en sus funciones y sus atribuciones, y como señala la ministra, el programa de fiscalización tiene una vasta experiencia en el manejo de tecnología para la fiscalización, más de 18 años, y este proyecto también contribuye a la institucionalización de sus labores, a la mejor organización, y es por eso que en el momento que se plantea la indicación sustitutiva, si mal no recuerdo el año 2018, se considera que sería un buen lugar para que estuvieran ubicadas estas funciones de fiscalización. Gracias, Romina. Sí, es que respecto al caso de España, la Dirección General de Tráfico, de acuerdo al informe que nos entregó la BCN, es una de las direcciones generales del Ministerio del Interior. Entonces también entendíamos que, al igual que Francia, dependía, o al menos existía una relación con el Ministerio del Interior. Y esta es la dirección que es la responsable de la ejecución de la política vial en todas las vías de España, y obviamente se encarga la vigilancia y el control de tráfico. Por eso había sostenido que ambos países había alguna dependencia respecto al Ministerio del Interior. Paula Flores tiene la palabra. Muy buenos días y muchas felicidades para todos los parlamentarios, aprovechando que ya estamos también en los primeros días del año. Gracias, Paula. Contarles que conozco de cerca la experiencia de España. En el caso particular de ellos, tal como usted dice, Presidenta, dependen del Ministerio del Interior, pero es porque en el caso de ellos no existe la figura de los inspectores fiscales que tenemos acá en Chile. Cualquier modelo que queramos copiar, cada vez que se hacen las leyes, sí tenemos que aterrizarlos a la realidad de nuestro país. En el caso particular de nuestro país,
Los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte, como ustedes saben, tienen todas las atribuciones para fiscalizar la ley de tránsito en general, todas. Las únicas atribuciones que le restan a los inspectores del Ministerio de Transporte son el control de la velocidad, que con este proyecto se le estaría dando, y el control del alcohol en la conducción. Así que nosotros estimamos, tal como ha dicho la ministra y también Romina, que dada la experiencia que tiene el Programa Nacional de Fiscalización con la operación de sistemas tecnológicos para fiscalizar no solo en Santiago, sino que en varias regiones ya de nuestro país, hacen que este proyecto, que efectivamente sean los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte, que ya tienen la expertise, se pueda implementar de buena forma y además de manera rápida. Respecto de los datos personales, quiero además agregar que todos los sistemas automatizados que hoy están operando cumplen cabalmente con la ley de datos de protección de datos personales. Toda la información se traspasa a través de canales cifrados y toda la información además se guarda de manera cifrada, que permite que esto hoy no se salga de la ley. Además, las leyes chilenas otorgan a los inspectores fiscales del Ministerio de Transporte el acceso a la información del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, del registro de personas en todo su ámbito, lo que permite además hacer una notificación en línea a todas las personas y de manera rápida. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, Paula. Senador Navarro. Gracias, Presidenta. Nos gustaría preguntar a la ministra o a sus asesores, ¿hay externalización del contrato para los fiscalizadores del Ministerio de Transporte? ¿Son funcionarios de planta, honorarios, a contrata? Por la última vez que tuve noticias de esto, ministra, había una fuerte queja de los funcionarios que eran contratados, había una empresa particular, al parecer, cuando medían los gases, y no los trataban muy bien, ¿no? Y tuve posibilidad de conversar con ellos. Ayer estuve en el aeropuerto y había fiscalizadores del Ministerio de Transporte en el tercer piso, fiscalizando que no se dejaran pasajeros en el tercer piso. La pregunta, ¿son de ustedes eso? Y tienen que fiscalizar que no haya pasajeros en el tercer piso del aeropuerto cuando está concesionado una empresa privada, que además impide que la gente pueda llevar pasajeros del tercer piso, que es un abuso completo, se lo quiero comentar, porque obligan a estacionarse a la gente a pesar de que puedan recoger pasajeros en tercer piso del aeropuerto. Entonces no sé si los paga el ministerio, porque tenían bastante autoridad, estaban fiscalizando bien rudamente, junto con Carabineros, este tema de los estacionamientos en el aeropuerto concesionado. Entonces se sabe si son funcionarios del ministerio, y un poquito la explicación por qué tienen que cumplir tareas de fiscalización en un recinto concesionado privado. Sí, por su Gracias, intermedio, senador Navarro, ministra. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, senador. Todos los fiscalizadores tienen contratos con el Ministerio. Nosotros no externalizamos ninguna de esas funciones y le puedo pasar después la palabra a Paula Flores para que ella indique. Pero además tienen que tener un tipo de contrato especial porque se les compran seguros, por ejemplo. Ellos están muy expuestos a gente que reacciona mal y tienen que tener unas condiciones especiales en su contrato para tener facultad de fiscalizar. En el caso del aeropuerto se trata no de que dejen o no dejen pasajeros, sino que sean vehículos que formalmente pueden ejercer la tarea que están ejerciendo. Es más bien un control de la legalidad del transporte, es decir, que sean furgones registrados o vehículos que no sean ilegales. Le dejo a Paula para que especifique con más detalle el tema de contratos, pero como digo, no hay una subcontratación de funcionarios para esas tareas. Presidenta. Gracias, ministra. Paula. Bueno, respondiéndole al senador, y tal como ha señalado la ministra, son todos los inspectores fiscales, dependen directamente de la Subsecretaría de Transporte. Hay inspectores contratados en la calidad de honorarios y en la calidad de contrata. Senador, hace 10 años atrás había solo un 12% de inspectores contratados a honorarios, hoy es más del 38% que está, perdón, 13% a contrata, hoy más del 38% están a contrata. Hemos avanzado muchísimo en eso.
Respecto de lo que usted señala del control de emisiones, algo que partió con el Transantiago, y efectivamente ahí había una empresa externa, pero eso se terminó inmediatamente, efectivamente, como usted señala, no fue no tuvo buen resultado, pero hoy le aseguro todos están contratados directamente por la Subsecretaría de Transporte. Respecto a lo que señala de la fiscalización en el aeropuerto, ese es el control que se hace de los vehículos informales, que como ustedes que hacen servicios de taxi en general, que como todos saben, tenemos hoy una situación un poquito incontrolable, porque tenemos muchísimos vehículos informales que están operando no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país. Y lamentablemente hemos tenido el último año inclusive agresiones de parte de todas estas agrupaciones de vehículos informales contra nuestros inspectores. Es por eso que esta tarea se hace generalmente acompañados de Carabineros de Chile. Muchas gracias, Paula. Senador Navarro. Sí, no solo preguntar, es decir, si a cualquier familia lo llega a buscar un familiar a la espera del aeropuerto, ese control se hará efectivamente, pero no estará asociado a ningún tipo de infracción, por cuanto es re difícil acreditar aquello. Lo que sí, yo he recibido montones de quejas de personas que han sido parteadas, yendo a buscar a familiares o a compañeros de trabajo, y yo sé que muchas veces los Uber utilizan este tema de la relación familiar de manera ficticia, pero ha provocado bastante molestia, y en particular yo noto que ahí hay un énfasis importante del Ministerio para fiscalizar en el aeropuerto internacional, y en otra área no es tanto. Yo hubiera deseado, Presidenta, de que, dado la situación de que todos los usuarios del aeropuerto pagan una tasa de embarque, ha habido una licitación internacional, tener una puerta primera que aquellas funciones no las cumplieran, los inspectores estuvieran en donde hay mayor necesidad, porque a pesar de que hay mucha gente de todos los estratos sociales hoy día volando, los vuelos se han vuelto populares y pasamos de 2 millones de pasajeros a 24 millones de pasajeros en 20 años, es un tema que yo operaría a la concesionaria, porque parece un negocio el aeropuerto, de que efectivamente la gente sea obligada a estacionarse aun cuando no tenga necesidad de hacerlo. Sí, pero nos desviamos un poco del tema de la tabla. Yo le pido ahí a Paula Flores que hable directamente con el senador Navarro para abordar las consultas. Vamos a hacer algunos oficios, Presidenta. Vale. ¿Le parece? Gracias, senador. Senador Letelier, luego senador García Huidobro. Tratando de volver a lo que sería, entiendo, el título primero de... Hoy tenemos una infraestructura y una unidad que es la UOCT, un programa. Yo no sé cuánta gente trabaja ahí, exactamente. Es evidente que las cámaras que existan tienen que estar integradas con las otras cámaras del sector público, y porque tenemos que avanzar hacia las ciudades inteligentes, hacia cámaras que sean compatibles y armonizadas entre ellas, los temas de seguridad, y no es solo seguridad vial, es seguridad de la ciudad, la seguridad de las personas. Y la pregunta es, ¿para qué crear algo? Esta idea ya burocrática, armar un directorio, me espantó, me parece ya el matar el proyecto de entrada, es para votarlo en contra. La idea es que haya un ente público. Yo tengo duda de que esté alojado en transporte, pero dejemos eso de lado, la dependencia. Estoy pensando, hoy ya hay una unidad de la UOCT, ¿por qué no pensaron, si va a estar en transporte, alojarla ahí? ¿Por qué crear otra burocracia distinta? Entonces, me gustaría que nos puedan explicar aquello, por qué descartó la unidad que este control de tránsito, pero uno piensa que una dimensión de control de tránsito es que se respeten las normas. Gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. Gracias, Presidenta. Solamente para informarle a nuestra secretaria que voy a retirar la indicación número 2 de ese proyecto. Ok. Bien, eso voy a Queda retirada entonces. Sí. A ver, colega, tenemos varios temas. Yo creo que tenemos las dudas, ministra, hay al equipo también de transporte,
tienen que ver con los aspectos más discretos de este proyecto de ley. Por un lado está el tema de la gobernanza, figuras a través de la creación o de la ampliación de la división de fiscalización y donde se incluye el CATI. Y ahí yo creo que es importante quizás que una exposición clara respecto a cómo va a ser esta gobernanza. Y en relación a la comparación también con el resto de los países, porque quiero agradecerle ahí el trabajo a la Biblioteca del Congreso Nacional con los comparados. Y lo otro es el tema del tratamiento de datos. Entonces, yo concentraría eso y ahí podemos ya iniciar la discusión, porque el comparado que nos enviaron ustedes, ese llegó el día de hoy, entonces recién estamos teniendo acceso a ese documento. Nosotros, la idea era trabajar obviamente en orden. Vamos a revisar la propuesta que nos ha llegado, porque ustedes dividen las indicaciones en 4 grupos respecto a las temáticas: los cambios de nomenclatura, ajustes de frases y conceptos, los ajustes necesarios por la Ley de Transformación Digital, ajuste de protección de datos y ciberseguridad y aspectos de fondo. Entonces, ahí yo les planteo también que conversemos antes de la reunión, porque hoy día esto llegó sobre la mesa, ¿ah? Usted bien informa, han hecho llegar este documento, pero llegó una hora antes del inicio de la comisión, por lo tanto los asesores, ninguno de nosotros tuvo tiempo de leerlo y ver si lo podemos trabajar en esa lógica o como lo estábamos planteando, ir artículo por artículo y votando en particular. Yo quiero reiterar, para nosotros este es un proyecto obviamente importante, ministra, pero requerimos un diálogo mayor. O sea, tiene la misma importancia, por ejemplo, que Internet como servicio público. A mí me gustaría ahí que el Ministerio también ponga énfasis en ese tema. La pandemia mostró que tiene que ser un derecho para todos y todas, si no va a haber una gama de personas y poblaciones excluidas que va a ser significativo. Entonces, el tema de CATI para mí es un tema importante, pero también quiero aclarar algunas cosas porque se ha emplazado a través de los medios que esto lleva 8 años en el Congreso y quiero hablar como presidenta de esta comisión. En la Cámara de Diputados estuvo más de 5 años. Se trató a partir del año 2020 en esta comisión. Yo asumí como presidenta en marzo del año 2021. Me he comunicado siempre con usted y efectivamente lo aprobamos en general. Luego pasó a la sala. No fue unánime, pero se aprobó por mayoría. Volvió a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. En esa instancia abrimos plazo de indicaciones y hoy día estamos en la discusión en particular. Entonces, cuando se emplaza y se señala que acá nunca se ha colocado en tabla este tema, evidentemente me parece que se falta a la verdad. Incluso a raíz, la alcaldesa Matei de Providencia, incito en un lugar de accidente, que a mí me llamó mucho la atención, que hace una alcaldesa, porque no era inauguración de luminarias públicas, era un accidente en vivo, donde ni siquiera los familiares de las víctimas sabían quiénes eran las víctimas. Entonces me parece que hay incluso un tema ético que me parece bien cuestionable. Pero ahí incluso se me responsabilizó a mí, se dijo que usted es parte responsable de esto. Ese es un accidente que todos lamentamos, estamos igual de comprometidos, porque a mí me parece que cada vez que CONACET anuncia cifras de verdad trágicas, como que aumentan los casos de siniestros y sobre todo de fallecidos, a mí me parece que eso no es un logro. Nos tiene que interpelar a todos qué está pasando con la política de seguridad vial, qué estamos haciendo en materia de educación vial. Nosotros como comisión hemos estado bien comprometidos con el trabajo que ustedes realizan. O sea, la ley NOCHAT es algo que sale de la sociedad civil, que impulsamos. Yo me reuní con organizaciones hace unos días con el gobernador también Orrego, me acompañó el senador Letelier, y hemos manifestado que acá no hay ni un espíritu de dilación, pero creo que ha faltado el diálogo porque efectivamente me parece que lo que se hizo ese día y lo que ocurrió ese día con la alcaldesa Matei es impresentable. A mí me parece que es inaceptable. Y también lo digo como presidenta, por eso enumero las acciones que al menos he hecho desde que estoy sentada acá hace un año. Y por otro lado, creo que ha faltado detalles de cuál es la gobernanza, porque no es solo que se va a crear una división en fiscalización, cómo va a funcionar, porque el directorio para mí es una figura que apareció en la conversación del día de hoy. Las sugerencias que ustedes nos hacen que vamos a revisar llegó una hora antes de que empezáramos la comisión. Por lo tanto, en esas circunstancias es bien complejo, porque si no tramitamos esto por oficio. Yo lo que le propongo es tengamos una reunión bilateral,
Yo, de la última vez que conversamos, yo misma le pedí esa reunión, precisamente para entregarle cuáles eran las prioridades de esta comisión. Y la verdad que siempre es mutis por el foro, entonces acá se dice que se dialoga, pero al menos quiero plantearle que no siento que haya sido así, no me siento responsable, yo lamento lo que ocurrió y que incluso quiero citar, ese accidente, había un auto a exceso de velocidad, sí, pero lo causó la imprudencia de otro conductor que dobló. Entonces, tampoco fue el tema del exceso. Me parece que este proyecto, y por respeto sobre todas las organizaciones con quienes me he reunido, y también quiero darle celeridad, yo me comprometí con eso, pero para eso veamos seriamente los temas que a mí me parece que es legítimo que han planteado otros senadores. Y yo se lo planteé también, ministra, en una oportunidad. Podemos ponerlo en votación ahora, pero este proyecto se puede perder, precisamente por la falta de claridad respecto al tema de la gobernanza y respecto al tema de la protección de datos. Entonces, si queremos avanzar, yo he presidido otras comisiones, hemos hecho instancias de trabajo, mesas técnicas, en fin, que permiten permiten abordar de mejor forma, sobre todo las divergencias, que en este caso a mí me parece que están concentradas en dos grandes temas, y si eso lo sorteamos, vamos a poder dar una respuesta oportuna sobre todas las organizaciones. Muchas gracias. Senador García Huidobro. Gracias, presidente. En primer lugar, solidarizar con usted, porque la comisión somos todos. Y tenemos diferencias, pues yo lo planteé en el primer momento de este proyecto, igual que el senador Osandón, y tenemos diferencias entre nosotros. Y yo en esto quiero salvar la posición que usted ha tenido, porque usted es partidario de este proyecto. Lo que pasa es que tiene aprensiones respecto de datos personales y también de la institucionalidad que va a existir. Y en ese sentido tiene toda la razón, pero yo lamento profundamente que se esté utilizando una situación dramática de muerte de personas, echándole la culpa a una comisión y especialmente hablando que de alguna manera usted ha puesto en tabla este proyecto, ha estado siempre en tabla. Si hay una de las comisiones que ha avanzado fuertemente y sobre todo bajo su mandato, presidenta, y también bajo el mandato anterior del senador Chaguán, fue justamente sacando una cantidad de proyectos muy importantes. Es decir, si hiciéramos una enumeración, nuestra secretaria lo podría entregar en la próxima sesión, todos los proyectos que se han sacado en los últimos 4 años. Entonces, yo creo que hemos tenido diferencias, efectivamente hemos tenido diferencias en muchos temas con el gobierno, pero hemos tenido acuerdos. Y yo creo que en esto tenemos que avanzar de esa forma, pero creo que estar sobre todo atacando a una mujer y a una presidenta como usted, que ha hecho un trabajo serio, creo que es lamentable, y en esto no quisiera empezar a pensar de que a la senadora Matei de alguna forma se le estuvo informando para estar actuando de esa manera. Así que, es decir, yo lamento, mi amiga la alcaldesa Matei, pero creo que en esto, perdóneme y quiero ser súper franco, presidenta, creo que aquí hay personas de atrás presionando para tratar de que este proyecto salga a la manera que quieren algunos, pero nosotros vamos a legislar de acuerdo a nuestras convicciones. Así que toda mi solidaridad, presidenta, y cuenta con todo nuestro respaldo. Muchas gracias, senador García Huidobro. Ministra, había solicitado la palabra. Sí, muchas gracias. Presidenta, compartimos totalmente el objetivo de sacar adelante este proyecto por el beneficio de muchas personas. Yo francamente tengo que decir que no tengo recuerdo de haber programado una reunión bilateral. Si eso resuelve la posibilidad de aclarar dudas, por supuesto que tengámosla lo antes posible. Si lo resuelve, que yo haga una presentación con el detalle de gobernanza en la próxima sesión, también no tengo ningún problema. El tema de la gobernanza nunca se ha discutido en este proyecto y, se discutió, como dijo Romina al comienzo, y se resolvió. Y lo que hace es que le cambia la categoría administrativa al Programa Nacional de Fiscalización. Pasa de ser un programa a ser una división. No se crea una entidad nueva, sí se le dan nuevas facultades que son necesarias para ejercer esta tarea de control. Así que creo que es un tema muy sencillo de resolver, porque no es que se esté creando una nueva institucionalidad, se está
entregando atribuciones para usar tecnología en el control de las mismas funciones que ya tienen los fiscalizadores del ministerio. Así que mi impresión es que el tema de gobernanza es bastante más sencillo de lo que parece. La mención que yo hice al directorio es porque apareció esta posibilidad de que dependiera de Interior, que tal como lo indiqué antes, me parece que hace mucho más complejo el análisis, porque eso sería crear una unidad que actualmente no existe. Y eso no resuelve el problema que necesitamos ahora, que es el de las facultades. También se dan facultades porque esta tecnología de control de velocidad es distinta de las otras. Y ahí quisiera aclarar al senador Letelier por qué no es la unidad operativa de control de tránsito. Porque el tipo de cámara que controla velocidad tiene características distintas del tipo de cámara que se usa para la regulación de los semáforos. Y eso tiene también algunos aspectos tecnológicos y se pueden, en general, todos estos sistemas están conectados. ¿Cámaras son distintos? Las centrales de control de buses están conectadas con la UOCP, están conectadas con Carabineros. En general son todos interconectados por razones de eficiencia de todo el sistema. Así que respecto a institucionalidad, como digo, es importante tener en cuenta que se refuerza una unidad que ya existe. No es que se esté creando esta entidad nueva, sino se transforma de programa en división, con las mismas personas. Bueno, pero me refiero a que no estamos agregando otra unidad a eso. Pero si es necesario que yo lo explique con detalle, encantada de hacerlo. Y sobre la protección de datos está bastante resguardado, así que también, si es necesario hacer una presentación sobre eso, yo no tengo problema en hacerlo. Ministra, yo le propongo que incluso venga presencialmente a la comisión. Ningún problema. Son dos temas que se lo hemos reiterado, son importantes. Ningún problema. Lo que sí quisiera plantear es nuevamente la urgencia de contar con estas herramientas que son tan fundamentales para mejorar la seguridad vial. Ya hemos visto que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en educación vial, en mejorar y hacer más difíciles la licencia de conducir, en aumentar la dificultad de los exámenes teóricos y prácticos, nos producen resultados que no son los que nosotros quisiéramos, y por eso esta capacidad de fiscalización con tecnología puede producir un cambio mayor, y por eso es el interés nuestro en avanzar y poder aprobar y despachar este proyecto. Sí, en eso no tenemos diferencia, ministra, y por eso también yo discrepo que la CONACET diga que esto depende de la voluntad nuestra. Hemos puesto toda nuestra voluntad y por eso yo también reitero que conversemos respecto a estos dos temas, vemos cómo le damos un cronograma adecuado y damos respuesta a las personas y sobre todo a las organizaciones. Y también ver cuáles son otros temas en esta materia. A mí me parece que la ley NOCHAP la trabajamos bien, el tema de carreras clandestinas, logramos una buena definición y que va a permitir abordar un tema que va en la misma línea. ¿Le ofrece la palabra, senador Letelier? No. Ministra, Presidenta, me gustaría dejar como tema, para que podamos ir viendo texto igual, se le va a entregar facultades a entes del Estado para hacer lo que está planteado en las primeras páginas. Esto de que las cámaras no sean las mismas, mi preocupación es que también la unidad, la UOCT podría administrar dos tipos de cámaras. No fue una explicación que me pueda llegar a convencer de que porque tienen dos computadores distintos, tienen que tener dos divisiones distintas, dos organismos distintos. La tecnología no es la que define cómo se organiza el Estado. Me preocupa. Y me preocupa lo que es el tema de fondo, es cómo hacemos una integración en toda la información que vamos a estar recogiendo. Yo entiendo, para el tema de Katy, vamos a tener algunos puntos, la ministra quizás nos puede recordar el número con lo cual quiere partir, de puntos donde con información previa, difusión previa, avisaje, etcétera, se quieren instalar estos sistemas de cámaras. Yo entiendo que tienen que definir los lugares de las ciudades donde lo quiere hacer.
Pero esa información no puede terminar en un organismo aislado que no dialogue con el resto del ministerio y el resto del Estado. Y eso es lo que me preocupa. Entonces quizás si nos puede precisar la respuesta de que son porque las cámaras son distintas me incomoda. Me gustaría tener un concepto de la gobernanza de este sistema, que lo hemos planteado algunos desde el principio. Entonces si nos puede, porque el Ministerio de Transporte, está bien, no sé si es quien cursa las infracciones de tránsito, entiendo que tiene la facultad de los inspectores de hacerlo. Esto lo vamos a transformar de que se va a hacer de forma remota. Igual le podríamos dar la facultad de esto a otros funcionarios públicos, entonces tampoco esa es la dificultad, quiero decirlo, porque para eso somos legisladores. Mi inquietud es la visión de la gobernanza, de no armar una isla separada para hacer, no sé cuántos van a ser los puntos en los primeros 5 años, porque esto lo queremos desarrollar. Yo espero que sea parte de las ciudades inteligentes. Yo soy partidario de este proyecto, no soy de los que me oponen, pero quiero que lo hagamos bien. Muchas gracias, senador Letelier. Senador García Huidobro. Sí, aprovechando, ministra, hay algunas comunas que tienen recursos y han solucionado bastante el tema de los lugares que son peligrosos poniendo lomo de toro. Porque usted no le va a garantizar el hecho de, por el hecho de que solamente pongan un fotorradar la persona que le importa nada o que no tenga carnet, usted sabe lo que está pasando hoy día, les da lo mismo. Y la única manera real, y es cosa de ver Vitacura y también en algunos otros lugares en mi región también, la solución ha sido justamente cómo bajar la velocidad ha sido con lomo de toro. No ha habido otra solución. Y ahí no necesita fotorradar, es solamente el aviso de que hay un lomo de toro y la gente tiene que bajar la velocidad, independientemente le guste o no le guste. La consulta mía es, ¿por qué también no se piensa en algo que hoy día está resultando, más que estar pensando, y lo digo claramente, en el sentido de que los automovilistas ya se les bajó la velocidad de 60 a 50, sin duda hoy día la presión usted ve los tacos que hay en Santiago, yo no sé qué promedio hoy día existe de velocidad, si la cantidad de vehículos que se han comprado después con pandemia incluido, es tremendo. Estamos en un boom. Ya no hay vehículos, ha visto el alza de los costos, de los valores de los mismos, inclusive de los usados que se han aumentado 20, 30 o 50% su valor. Entonces, aquí muchas veces estamos pensando a lo mejor más tarde, ¿por qué no utilizan algo que está resultando, como el caso de los lomotoros? Yo sé que no son agradables, pero ahí sí que tienen que bajar la velocidad. Llegando aquí a Valparaíso no pusieron lomotoros justamente por lo mismo. Gracias, senador García Huidobro. Ministra Hut. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Efectivamente, para reducir velocidad, la velocidad está en las causas de fallecimiento en todo el mundo como uno de los ejes de las causas más importantes. En Chile, más o menos un 30% de los fallecidos. Y por eso mismo en el mundo se han explorado distintos caminos. Los lomos de toro sin duda son una alternativa, también existen técnicas que se llaman traffic calming para bajar velocidades, juegos de dirección de las calles, pero ninguna de esas técnicas en ninguna parte del mundo ha probado ser lo eficaz que ha sido el control de velocidad con medios tecnológicos. Ninguno de esos ha reducido accidentes en el caso de España o fallecidos por velocidad. En el caso de España un 40%, en el caso de Francia un poco menos de 40%. Directamente, en muy pocos meses. No se logra con ninguna de las técnicas de reducción de velocidad y de hecho nosotros mismos propusimos la reducción de velocidad. Sin embargo, el control, la posibilidad de controlar que realmente los vehículos circulen a una velocidad inferior no es posible masivamente si es que no tenemos tecnología. Y en el mundo se ha logrado que la baja de velocidad sea eficaz con tecnología. Es la eficacia del método lo que nos mueve a nosotros a impulsar con fuerza este proyecto.
porque todas las demás alternativas las podríamos implementar, pero en ninguna parte del mundo ha mostrado la contundencia del resultado que muestra este tipo de controles. Y efectivamente aumenta el parque vehicular y han bajado la velocidad de circulación, pero no los siniestros. Y por eso es que nos importa mucho. Gracias, ministra. Entonces quedamos con esos dos temas para la próxima sesión. Sí, senador Navarro está pidiendo la palabra, no lo había visto. Ministra, yo quisiera pedir, Presidenta, un oficio a la CIAT de Carabineros a fin de que puedan entregar toda la información sobre los accidentes del tránsito. Hace mucho tiempo yo solicité que además los accidentes se tomara nota de las medidas de seguridad, digamos, de interiores del vehículo, para tener, pero en particular respecto de la cifra de velocidad de la CIA y también de la CONACET de los últimos 10 años. Parece que estaba en el informe, ¿no? Que no hizo llegar la CONACET. Sí, sí, hay eso estadística. Sí. Ya, y lo segundo, ministra, yo la escucho ser categórica en este tema de disminuir los accidentes, y le quiero contar que yo he estado en esta pelea por más de 20 años y no hay mucha recepción en este Parlamento. Este Senado rechazó que fuera incorporado a las mallas curriculares la enseñanza de la ley del tránsito, buen pasajero, buen peatón, buen conductor, y en general no hemos sacado el proyecto de ley del tema de las licencias, la disminución de puntaje, o sea, hay otras medidas, y yo veo al Ministerio con mucha preocupación de este proyecto, pero en materia, digamos, de educación del tránsito, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Transporte, en mi opinión, no han estado a la altura nunca. O sea, en general, el tema educativo, antes estaban las brigadas del tránsito, ministra, tengo una carpeta muy completa que se la puedo compartir, para ver cómo fueron muriendo las brigadas del tránsito, que generaban un tipo de educación muy importante desde la básica y la media, a fin de tener una cultura preventiva de protección y particularmente precautoria. Entonces, yo veo, hay una fuerte presión, y usted la ha ejercido, para sacar adelante este proyecto, porque entiende que es un buen proyecto, y yo también creo que es un buen proyecto, hay que mejorar lo que hemos dicho, pero en materia educacional, esto no es solo, digamos, pasar multas, ministra, esto no es solo sancionar, esto va muy de la mano con lo que ha hecho este gobierno, de decir que aquí hay que aumentar las penas, y este debate yo lo tengo con el ministro del Interior, lo tengo con la Fiscalía Nacional, aumentar las penas, no ha bajado el número de los hechos delictuales, o sea, solo ha aumentado el número de presos y las cárceles concesionadas, que lo logramos parar, era un buen negocio. Entonces yo digo, esta punitividad, es decir, vamos a aumentar las multas, y porque hay multa, va a cambiar la conducta de la gente, si no va asociado al tema de la educación, eso no pasa, y si no va asociado a otro elemento, en el caso particular de la delincuencia, hemos aumentado las multas para todos, para los que se roban cajeros automáticos, y le comento lo que yo planteé en esa oportunidad, decían vamos a aumentar de 5 a 15 años a los que roben un cajero automático, y yo señalaba, ¿creen ustedes que le interesa al delincuente que le van a dar 5 a 15 años? ¿Y qué pasó? Le exigimos a los bancos tomar medidas. Y tiñeron los billetes y reforzaron el robo, porque antes le delegaban esta función de los bancos privados al sector público, o sea, que poníamos más carabineros, más cámaras. Entonces, yo echo de menos en toda esta política, también de la CONACET, que tiene además un presupuesto miserable. Yo también le pido, Presidenta, podamos oficiar los últimos 20 años el presupuesto de la CONACET, porque si hay un gobierno que le interesa disminuir el accidente del tránsito, deberíamos tener una Comisión Nacional del Tránsito con un adecuado financiamiento. Y además con una adecuada publicidad. No hay campaña de la CONACET de accidentes de tránsito porque primero no quieren mostrar los accidentes del tránsito en televisión, no quieren, se ocultan. Aquí el cáncer en los cigarrillos aparece con escenas crudas, con ejemplos reales crudos. Pero cuando propusimos de que hubiera una campaña del Ministerio de Transporte, la CONACET, respecto de mostrar la consecuencia de los accidentes del tránsito, dicen no, que no es posible. Y yo la pregunta, también pido que se oficie, ¿cuántas son las campañas en contra del accidente del tránsito que el Ministerio de Transporte ha desarrollado en los últimos 20 años? Quiero detalles de los logos, los videos, el costo que ha tenido. ¿Cuál fue la última campaña sobre accidente del tránsito que desarrolló el Ministerio de Transporte? A fin de utilizar el porcentaje que la ley de concesiones de telecomunicaciones ofrece como servicio de utilidad pública, que es miserable, que también la discutí en esta comisión y que no se quiso aumentar, donde planteamos de que había que tener más horas de televisión para campañas de servicio público, particularmente este tipo de temas. Pero yo quisiera saber, ministra, cuántas campañas han hecho estos últimos 4 años, pero también en los 20, para que esto no sea solo para los gobiernos de derecha o de Piñera, sino para todos nuestros gobiernos, cuántas campañas, con qué costo y con qué resultado, si se ha evaluado.
porque este tema de la punitividad, es decir, que con las sanciones y las multas esto va a cambiar la conducta de la gente, eso no es tan real, porque los que tienen plata pagan las multas y los accidentes ocurren igual. Eso, como elemento importante, Presidenta, para las acciones que tenemos que tomar sobre la gobernanza, ¿ah? Porque si el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, se le ha pedido durante muchos años que hagan cosas, y al final lo que nos propone es un sistema, digamos, de este tipo, y nada más, eso es lo que yo digo, y nada más, creo que vale la pena revisarlo con detención y saquemos este proyecto, pero también veamos por qué el Ministerio no hace campaña contra los accidentes, por qué la CONACET tiene un presupuesto miserable, que no llega a los más de 1.000 millones de pesos. No sé si está alguien de la CONACET que nos acompañe. No le alcanza la plata para hacer nada de campaña, y en particular se ha debilitado la educación, salvo comunas como Santa Juana, que en cuarto medio los niños salen con licencia a conducir, voluntariamente, salen con su título humanista o técnico agrícola forestal y su licencia a conducir. Y hay un temprano aprendizaje de este valor que es ser buen peatón, buen pasajero y buen conductor a través de la enseñanza, la educación, que es un elemento que yo creo que se ha debilitado y no fortalecido en las últimas décadas. Eso, Presidenta. Presidenta. Muchas gracias, senador. Ministra, y vamos a ir cerrando. Sí, muchas gracias. Yo coincido completamente con el senador en términos de la importancia que tiene también la educación. Y hay países donde los niños egresan de su enseñanza media con la licencia de conducir, y eso asegura que uno tiene buenos conductores. Quiero solamente contarle que es una cosa muy buena, que el gobierno regional metropolitano asignó a CONACET 700 millones de pesos para una campaña masiva que va a 28.000 escolares de la región metropolitana. Y CONACET está haciendo gestiones con las demás regiones para lograr lo mismo. No necesariamente el presupuesto de CONACET es el único que financia las campañas. Muchas veces a través del Ministerio del Interior hacemos la campaña de Senda y conseguimos recursos externos, pero el aporte más importante que hemos recibido es del gobierno regional metropolitano. Como digo, 700 millones de pesos es una cantidad muy importante, y eso ya está en curso, en desarrollo, en algo así como 1.000 colegios. Es bien importante esa campaña que es educativa. Ministra, Presidenta, no, yo preguntaba por los del Ministerio de Transporte. Enfoquémonos, por favor, en el proyecto. Si hay un buen gobierno regional que pone plata, está bien, pero esas son platas regionales. El tema, ¿cuánto pone el Ministerio de Transporte, ministra? Y particularmente, colega, para 700 millones son poquitos, ¿vale? Yo no quiero enredar más esta conversación. Estamos convocados a hablar sobre el proyecto CATI. Lo vamos a dejar calendarizado para la próxima sesión. Hemos acordado con el Ministerio de Transporte que hagan referencia específica a estos dos puntos, que son los que concitan mayor duda respecto de la comisión. Yo le quiero pedir a todos que pongamos el mejor esfuerzo, de verdad. Para mí no me resulta tan cómodo. Yo estoy a favor de este proyecto. Además, me siento comprometida con las organizaciones que me entrevisté hace poco. Entonces, abordemos las diferencias. Y le pido, ministra, también con el detalle que se requiere para que esto quede resuelto y podamos votarlo y avanzar rápidamente en las indicaciones. Las indicaciones están agrupadas en 4 temas, básicamente. Entonces, creo que es posible organizar ese trabajo. No lo hemos hecho como nos han sugerido porque llegó una hora antes. Entonces, de verdad, yo lo que les planteo, tenemos una semana para poder hacer de esto un buen trabajo. Y que logremos votarlo en particular para poder dar señales claras respecto de este tema. El compromiso nuestro está en eso. Entonces, enfocarnos en el proyecto CATI, en los proyectos en los temas que son los temas que han generado mayor inquietud y poder resolverlo prontamente. Así que yo le quiero pedir ahí a todos los actores que de verdad, y cualquier duda que lo hablamos directamente. Creo que también eso es importante porque efectivamente parte del atraso también tiene que ver con esos temas. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias. Hasta luego.